¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. En una semana donde lo principal ocurrió el domingo. Un domingo negro. Un domingo negro para los habitantes de nuestro país, para nosotros. Un apagón generalizado en un día lluvioso, en el Día del Padre, donde aquellos que no tenían vehículo, porque tampoco funcionaban ni los subtes ni los trenes, muy pocos colectivos andaban, no pudieron ni siquiera festejar el Día del Padre. En un país donde las tarifas se dolarizaron, donde las tarifas cada vez influyen más en el presupuesto familiar. Y no tuvimos luz. Y la explicación que dio el gobierno, si no fuese un día tan trágico, yo diría que es cómica. Porque ¿qué dijeron? No sabemos lo que pasó, pero no va a volver a suceder. La verdad que fue una respuesta. Y estamos hablando de, según el presidente, el mejor equipo de los últimos 50 años. No sabemos lo que pasó, pero no va a volver a suceder. Si no sabemos lo que pasó, lamentablemente va a volver a suceder. Y todo el país quedó sin luz. No una parte, todo el país. Y después hubo algunos lugares de capital, por ejemplo en Almagro, donde tardó más de 36 horas en venir la luz. Y así pasamos el Día del Padre. Solos, con lluvia, sin luz. Domingo aterrador. Pero en términos electorales, para el gobierno también fue un domingo negro. En Santa Fe, rompiendo con esta lógica de que estaban ganando los oficialismos, el peronismo después de 12 años volvió a imponerse en esa provincia. Omar Perotti, con el 40,51% de los votos, se impuso a Antonio Bonfatti, que sacó el 36,35%. Muy lejos, allá lejos y hace tiempo, quedó Cambiemos. José Corral, que era el intendente de Santa Fe y que encabezaba la fórmula gobernador por Cambiemos, sacó el 18,96%. Recordemos que hace 4 años Cambiemos estuvo ahí de ganar la gobernación en la provincia de Santa Fe. Y que en el 2017 ganó la provincia de Santa Fe. Esta vez sacó el 18,96%. Una provincia agraria también, ¿eh? Fíjense ustedes qué cosa. Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, 4 provincias agrarias, falta la provincia de Buenos Aires. Y el oficialismo fue castigado. No solo a nivel provincial, sino a nivel de las capitales de provincia que tenían ellos. En Santa Rosa ganó el peronismo. Incluso un hombre del kirchnerismo, de la Cámpora, fue el que ganó en Santa Rosa La Pampa. En Paraná también se impuso el peronismo. En Córdoba capital también se impuso el peronismo. Todas estas capitales estaban gobernadas por dirigentes radicales de Cambiemos. Y en Santa Fe, ahí ganó el Frente Progresista. Pero ahí era la intendencia del Corral, del candidato a gobernador. Así que bueno, los números en Santa Fe fueron para el gobierno, como decía recién, negros. Números negros que también se repitieron, por ahí no tanto, porque fue dividido el peronismo en San Luis. Ahí la disputa de los Rodríguez A, de Alberto con Adolfo, hicieron que vayan en lista separada. Y Alberto Rodríguez A sacó el 42,3%. Adolfo Rodríguez A hizo una buena elección, sacó el 22,11%. Fíjense que si el peronismo hubiese ido unido, sacaba arriba casi el 65%. Y Claudio Poggi, un hombre también que era de las huestes de Rodríguez A, que terminó peleándose y que ahora fue con Cambiemos, sacó el 34,5%. Alberto Rodríguez A fue el primero que dijo "hay 2019", cuando todos en el peronismo vislumbraban que era muy difícil que Macri pierda el 2019, que había que andar fijándose la estrategia electoral para el 2023. Bueno, Alberto Rodríguez A dijo en el 2018, hay 2019. El peronismo está en condiciones de ganar el 2019. Por lo menos él ya ganó en su provincia.
Otro caso increíble fue Tierra del Fuego. Ahí, en Tierra del Fuego, Cambiemos sacó el 8% de los votos, 8,9%, no tengo acá la cifra, pero fueron menos del 10% lo que sacó Cambiemos. Es una provincia también castigada por la desocupación. Hoy, según los datos del INDEC, llegó a los 2 dígitos, 10,1%. Impresionante. Y si vamos a los jóvenes entre 14 y 29 años, es muchísimo más alta la desocupación. Y más todavía entre las mujeres que entre los hombres. Por eso, todas las encuestas reflejan que en los jóvenes el gobierno es donde hace su peor performance. Naturalmente los jóvenes son antisistema y antioficialismo, pero esta vez mucho más nítidamente. Es muy difícil para Cambiemos rescatar el voto de los jóvenes. Ahí ganó Gustavo Melella, y ganó en primera vuelta, sacó el 50,9% de los votos. Un hombre que en el día de ayer, en la conferencia que hizo, dijo que lo atacaron por ser homosexual. Un hombre que está en pareja, según él contaba, hace 16 años. Y se impuso nítidamente a la gobernadora, Rosana Bertone, que también iba por el kirchnerismo. Pero bueno, le pasaron la factura de su gobernabilidad con Macri. Todos los gobernadores tienen que tener buena sintonía con el presidente. Pues le pasó esa factura a Bertone y el nuevo gobernador de la provincia fueguina es Gustavo Melella. Y por último, Formosa, un clásico, Gildo Infram. 7ª elección. ¿Cuánto sacó? El 70,6% de los votos. Sin ninguna duda, es el porcentaje más alto que puede sacar un gobernador. Adrián Bogado, otro peronista, pero devenido ahora en Cambiemos, que llevaba a un dirigente radical, a Iván Caluc, en su fórmula, sacó el 28,9%. Estos 4 gobernadores ya dijeron, aunque se especulaba mucho con el tema de Perotti y Santa Fe, que van a estar alineados en la fórmula Fernández-Fernández. Otro mal trago para el gobierno, un aluvión. Se votaron en 16 provincias. En Mendoza fue la PASO, ahí ganó Cambiemos, pero en las otras 15, 11 fueron para victorias del peronismo. Y en Neuquén y Río Negro ganaron partidos provinciales. El gobierno hasta ahora solo pudo acreditarse la victoria en la legislativa de Corrientes y el único gobernador que ganó y que repite es el de Jujuy, Morales. Y por fin se develó el tema de Massa. Nosotros dijimos acá que era muy factible que Massa o no era nada o era el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires. Que era muy difícil que Massa vaya a una interna con Fernández. ¿Por qué? Porque Massa no se podía dar el lujo de otra derrota. Tenía que preservarse. Y la mejor manera era encabezando la lista de diputados y con el compromiso de que en caso de ganar el peronismo sea el titular de la Cámara de Diputados. Fíjese qué lista que arma el Frente en la provincia de Buenos Aires. Kicillof Magario y primer candidato Massa. Tercer candidato, Máximo Kirchner, y seguramente también en esa lista va a estar Felipe Solá. O sea, todos hombres que tienen su impronta. Igual en estas horas se están tejiendo y destejiendo las listas, ¿no? De acá hasta el sábado a las 12 de la noche se van a armar un montón de listas hasta que finalmente, cuando sean las 12, en lugar de volverse calabaza, esas listas van a ser las que representen a los distintos frentes que se han conformado. Podemos decir que en Morón, por ejemplo, se había hablado de una lista de unidad que difícilmente se dé. Hay un muy fuerte nuevo encuentro, pero el peronismo quiere darle batalla. Entonces va a venir una interna seguramente, entre el nuevo encuentro y el peronismo más el Frente Renovador. Al menos en eso están trabajando en estas horas. Y en 3 de febrero, donde Hugo Curto, el ex
intendente y actual presidente del Partido Justicialista quería lista de unidad, una lista de unidad que por supuesto armaría él, no va a haber tal lista de unidad. ¿Por qué? Porque bueno, ya presentó y pidió reserva de color y de lista Octavio Argüello, el dirigente camionero que cuenta obviamente con el apoyo de Hugo Moyano. O sea que en 3 de febrero va a haber internas, va a haber paso. Y de ahí saldrá quien finalmente en octubre trate de desbancar a Valenzuela en 3 de febrero y en Morón esas pasos para ver si le pueden ganar a Ramiro Tagliaferro. Este es más o menos el panorama que hay a pocos días del cierre de lista. Para destacar es que muchos le achacan a Massa que esto lo diluye. Que como un hombre que decía que no iba a terminar, jamás iba a juntarse con el kirchnerismo, termine en este frente. Ahora, los mismos que dicen eso ven con buenos ojos que Pichetto, por ejemplo, haya pegado el salto para Cambiemos. Y que lo recibieron incluso con la marcha peronista, un gobierno que durante 3 años y medio se pasó diciendo que el problema de la Argentina son los últimos 70 años, para no decir el peronismo. O sea, gobernó hasta ahora con el antiperonismo y en su fórmula lleva un peronista. En realidad hay peronistas en todas las fórmulas. Labaña Urtubey, en las 3 fórmulas más, digamos, que pueden ser más fuertes. Salvo en el Frente de Izquierda, que recién estábamos hablando detrás de cámara con uno de nuestros invitados de hoy, y es cierto. El Frente de Izquierda va por la suya. Tiene una ardua tarea, una lucha muy grande porque todo cada vez va más hacia la polarización. Y es más, los votos que saque Labaña seguramente se los va a sacar a Macri. Los votos de Esper son todos votos de Macri, lo que saque. Por eso al peronismo le va a resultar más fácil, no digo que sea así, pero digo más fácil ganar en primera vuelta que en el balotaje. Aunque en el balotaje también hay que descartar un triunfo del peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque al menos esto está indicando las elecciones que hay en todas las provincias. Y porque en el 2015 Macri ganó con el 51% de los votos en el balotaje. Y siempre decimos, el 49% que no lo votó, no lo va a votar ahora. En cambio, hay muchos, no conozco un arrepentido de no votar a Macri, pero sí conozco mucha gente que votó a Macri que hoy está arrepentido. O sea que con que cambie un poco los guarismos, va a ser muy difícil que el gobierno retenga o consiga un triunfo en estas elecciones. Hoy Vidal está viendo qué alquimia hace para poder conservar la provincia de Buenos Aires. Porque en realidad el peronismo se armó muy bien para esta elección. Hoy tenemos 3 invitados. Al profesor Pablo Marchese, porque entre otras cosas mañana es 20 de junio, el Día de la Bandera. Y vamos a hablar de qué significa la bandera hoy y qué significó la creación de la bandera cuando la creó Belgrano, allá en Rosario, por el año 1812. También tenemos al diputado provincial del Frente de Izquierda, que es un frente que se alió también con el MTS, o sea que va más unida todavía a la izquierda, a ver si los votos que tiene, que los tiene naturalmente, pueden potenciarse. Y es Guillermo Can. Y también tenemos a Alan González, que es de Tres Banderas, del Frente de Patria Grande, candidato en San Martín, la gente de Grabois. ¿En qué anda Grabois? ¿No? Mechando a ver quién puede meter dentro de las listas. O sea, es bastante heterogéneo el armado que está haciendo el Frente. Así que nos vamos a una pequeña pausa y al regreso estamos con el licenciado Pablo Marchese. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad,
servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el Plan Integral de Bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el licenciado Pablo Marchese. Gracias por estar acá, Pablo. Siempre un placer. Buenas noches. Y tenemos el teléfono, ustedes se pueden contactar con nosotros. Sí, nuestro teléfono es 156-517-6612. Recuerden que como estamos en vivo, solamente nos van a poder mandar mensajes por WhatsApp, por escrito, nada de audios ni llamados, por favor. Bueno, mañana es el Día de la Bandera, Pablo. Se festeja el Día de la Bandera. Se conmemora el Día de la Bandera. ¿Cuál es la importancia de la bandera, no solo en términos simbólicos? Me imagino que cuando se creó ya por 1812 también tendría un carácter político y también militar. Tenía todos los aspectos. Indudablemente Belgrano, cuando desafía una orden del gobierno de la época, del primer triunvirato, él no estaba de acuerdo en utilizar solamente la escarapela. Hagamos un poquito de raconto brevemente, ¿no? Estábamos en conflicto extraoficialmente con España. ¿Y por qué digo extraoficialmente con España? Porque supuestamente luego de la Revolución de Mayo nosotros habíamos jurado acatar, ¿no?, directamente a el deseado, que era el rey Fernando VII, que continuaba prisionero de Napoleón. Lógicamente esto era una contradicción. Si desplazamos al virrey y ocupamos su lugar con un gobierno patrio, no tiene sentido guerrear con él. Y sin embargo lo que estábamos haciendo era desafiar la autoridad centralista de lo que hasta ese momento había sido la Junta Central de Sevilla, que había caído en manos finalmente del inmenso ejército napoleónico, casi 200.000 hombres, para poder terminar con la resistencia en su país. ¿Qué ocurre entonces? El gobierno, en este caso hablamos de la primera junta, luego la junta grande y finalmente el primer triunvirato, trata de lograr el control de todo el territorio del antiguo virreinato, el Río de la Plata, que se había transformado en Provincias Unidas del Río de la Plata. Con esta denominación ya te das cuenta que estamos hablando de otra realidad política, geopolítica. Necesita asegurarse el control de los recursos. ¿Esos recursos cuáles serían? Los de Potosí, el mineral de plata, que formaba parte de nuestro virreinato y que sin embargo todavía era disputado por el virreinato del Perú, aunque ya legalmente no le pertenecía. Ante las circunstancias por las cuales Belgrano destaca, recordamos que hizo una campaña en Paraguay, que si bien fracasa militarmente... Y en esas campañas, por ejemplo, sí, en esas primeras campañas, esas primeras batallas, no teníamos bandera. No. ¿Y con qué, digamos, qué estandarte había? ¿Qué es lo que Ese era el problema. ¿Qué utilizamos oficialmente? Y acá viene la contradicción. Porque ambos bandos usaban el mismo armamento, tenían el mismo tipo de hombres. Eran personas nacidas en nuestro país. Vos fíjate que siempre recordamos que cuando estudiamos, cuando alguna vez fuimos más jóvenes, hablamos de patriotas y realistas. En ningún momento hablas de españoles y de argentinos o de criollos. ¿Por qué? Porque realistas y patriotas eran en su inmensa mayoría americanos, nacidos en esta tierra, con algún componente español, inclusive en los dos bandos. Pero oficialmente
Todos decían servir al rey. Por lo tanto, ¿qué bandera podíamos utilizar? Oficialmente ninguna. Pero ante la necesidad de distinguir a nuestras tropas de las adversarias, se acepta en ese 18 de febrero de 1812 usar una escarapela. Si me perdonas, más que escarapela era casi una cucarda, porque era inmensa. Lógico, una pequeña escarapela no hubiera hecho la distinción. Belgrano es ahí donde se excede, que decide, no, si realmente estamos representando los intereses de las Provincias Unidas, para las tropas sería muy importante tener una enseña, entre comillas, llamémosle nacional, de estas Provincias Unidas. Y acá viene la cuestión, ¿cuáles eran los colores? Los colores no podían ser otros que los de la escarapela. Esto era elemental. No se iba a usar ni el gualda. Pero cuando hablas de nuestros colores, uno se observa, ve banderas azules y blancas, ve banderas celestes y blancas. ¿Cuál es el color de nuestra bandera? Mira, no se sabe con certeza porque la famosa bandera que creó Belgrano y que desplegó directamente sobre las baterías Libertad e Independencia cuando fueron creadas el 27 de febrero de 1812, no se conservó. Hay una réplica se supone muy similar, pero que conserva el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que se supone que puede ser esa primera enseña. Pero, lógicamente, con el correr de los años... verdoso, o yo lo vi, un azul verdoso, bueno, digamos. Recordad que con el paso del tiempo pudo haberse alterado. Puede ocurrir. Tampoco sabemos la disposición exactamente, Carlos. No sabemos si era celeste, blanco, celeste, blanco, celeste, blanco, celeste y blanco, azul más fuerte, menos fuerte. Lo cierto es que hasta inclusive la época posterior de unitarios y federales, vos recordarás que las banderas federales en tiempos de Rosa eran más tirando un azul que a un celeste. Incluso la bandera del Ejército de los Andes también fue un color, digamos, no tan celeste, digamos. Un celeste subido de tono, llamémosle. Por lo tanto, pero tengamos presente un detalle también. No había una estandarización. Ahora, la discusión sería, desde un punto de vista ideológico, ¿qué quería representar esos colores? Yo particularmente me inclino a que dentro de sus ideas monárquicas constitucionales, Belgrano tomó los colores borbónicos para instalar en América una monarquía, en las Provincias Unidas, una monarquía de carácter constitucional, que podía ser con algún descendiente. Se habla de dos versiones. Esto no está realmente. Hablan del manto de la Virgen, ¿no? No está definido, es decir, un descendiente de los incas, cosa que dudo, no porque no fuera, que lo estaría en su derecho de pensar así, pero creo que más se inclinaba por una monarquía europea y prácticamente convencido que tendría que ser borbona. Ahora, la cuestión era un doble juego. Descendiente directo de Fernando VII o de su hermana Carlota Joaquina, que estaba casado con Juan de Braganza y que mantenía la corona de Portugal desde su exilio en Brasil. Esto no está tampoco muy claro porque tampoco lo dejó por escrito. Ahora, ¿qué papel jugaba en esa época la Iglesia? Y la Iglesia era muy importante, tenía mucha presencia, inclusive para... ¿En los dos bandos? Sí, pero en realidad sabía jugar con tirios y troyanos. ¿Por qué? Porque así como teníamos sacerdotes ultramontanos que encerrados en la causa del rey, también teníamos un sector que entre comillas podríamos denominar progresista y que estaba con la revolución. Y Belgrano, a pesar de sus ideas de avanzada, progresistas, un fisiócrata latinoamericano, ilustrado, no dejaba de ser por eso creyente. Y entendía muy bien lo que podríamos definir hoy como religiosidad popular. Por eso, como vos dijiste muy bien, encomendarse previo a la batalla de Salta y Tucumán a la protección del manto de la Virgen, entregar luego su bastón de manto luego de la victoria de Tucumán. ¿Fue Belgrano un fiel representante de su época? Totalmente, totalmente. Soy un convencido en ese aspecto. No te olvides que él abrevó directamente en la Ilustración en España. Sus padres, que eran comerciantes acomodados, lo pudieron enviar a estudiar a Valladolid, a Salamanca, fue a estudiar a Madrid, y él mismo escribió luego, antes de hacerse cargo del consulado en el Río de la Plata, que más de lo que aprendió de derecho fue más el contacto con otras personas que le imbuyeron de esas ideas que él consideraba tan importantes para el progreso de su tierra. Pero una ilustración, se puede decir, muy elaborada, muy propia de un espíritu amplio y al mismo tiempo rebelde, porque no tenía
visión europeísta, si se quiere, de la Ilustración. Era una Ilustración a la americana. En esa discusión entre libre cambio y proteccionismo tan siempre vigente, lo sabemos, tan vigente, Belgrano supo en ese corto periodo que fue secretario del consulado congeniar los intereses de los comerciantes monopolistas con las nuevas ideas del libre comercio. Era un hombre de avanzada para la época y sabía congeniar, pero tampoco le tembló la mano, y como quedó demostrado, cuando se tuvo que hacer militar y tener mano firme para tomar decisiones durísimas. Las batallas de Salta y Tucumán son un ejemplo, ¿no? Desobedece al gobierno, se hace firme ante el pedido del pueblo tucumano de enfrentar a los realistas. Luego de las victorias sabe ser generoso con Pío Tristán. Sí, porque a él le dijeron que baje hasta Córdoba, exactamente. ¿no? La orden era esa. La orden era bajar a Córdoba luego de la derrota que le habían propinado a Castelli y a González Balcarce en el desastre de Huaki, que fue, entre comillas, una traición realista porque no cumplió con el pacto de no agresión de 40 días. Juan Martín Pueyrredón apenas juntó 800 hombres sobre 6.000. Fue una desbandada tremenda. Huaki está muy subliminalizada en la historia, como una pequeña no, fue una derrota tremenda, quedaron apenas 800 hombres. Belgrano, cuando llegó, se hizo cargo de esos restos de un ejército, lo remontó al doble, les dio ánimo, los reentrenó 8 meses, bueno, no lo ayudó el gobierno. Si no hubiese tenido mano dura, no se hubiese producido el éxodo jujeño. Es porque eso fue sí o sí también. Y lo escribió y fue claro, que generó odio en la gente. Él no trató de reescribir la historia, que eso es importante. Él se hizo cargo. Ahora, ¿por qué un hombre que venía de una familia acomodada termina en la pobreza? Es muy sencillo. Era gente que tenía principios ideales. No se dedicaban a la política por cuestiones, si querés, partidistas o para estar en una mejor posición o por poder exclusivamente. Eran hombres que se manejaban con otros códigos. Y creo que haría falta hombres de esa, o mujeres, de esa categoría moral. Todos sabemos que murió en la pobreza porque así lo decidió, y un gobierno malagradecido, que sabés que le adeudaban los sueldos de hacía 6 años y la famosa construcción de las 4 escuelas con 40.000 pesos fuertes de la época que nunca se produjo. Recién en 2005 creo que lo concretó el presidente Kirchner, que mandó construir las 4 escuelas que no se habían hecho 200 años antes. Entonces, imagínate que hubiese tenido muchísimo más dinero. San Martín sabemos también que lo que cobraba era una miseria y donaba la mitad. Eran otros hombres, eran otros tiempos. Y particularmente siempre digo lo mismo, les cabe el título de prócer. Por último, profesor, nosotros fuimos a la historia según la relatada por Mitre, ¿no es cierto? Exacto. Los famosos manuales de historia argentina. Después leímos otros libros, pero bueno. Quedó en la historia, digamos, Belgrano como el héroe. ¿Por qué quedó como el héroe bueno? Pero el origen, pensá esto que es muy sencillo. ¿Vos conocés en los inicios de la historia, del nacimiento de cada país, pueblo, civilización, cultura, algún inicio malo? Sí, fíjate, los mitos fundacionales el mito fundacional. Ahora, la cuestión es, ¿están realmente los personajes de ese mito fundacional a la altura? Yo creo que en ese sentido nuestro país es afortunado. Nosotros normalmente nombramos a Belgrano y San Martín. Hace poco tiempo se ha incorporado Güemes y bien merecido lo tiene. Pues fíjate que es un personaje histórico más bien desdibujado, y sin embargo a él se debe que el plan sanmartiniano en cierto modo triunfase. Si él no contiene con mayor o menor éxito, porque fue la verdad, su guerra de escaramuza. Su guerra de escaramuza, y logra más o menos tener en el norte a los ejércitos realistas, San Martín no hubiese podido triunfar como triunfó, tranquilo, o sea, con las espaldas cubiertas. La retaguardia tenía. Exactamente. Entonces creo que son personajes que bien merecen el título, insisto, Carlos de Próceres. Bueno, y mañana a recordar y a festejar el Día de la Bandera, entonces. A rememorar, exacto. Gracias por venir. Siempre un placer. Buenas noches. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Can. No, tengo... Noli, 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 pan
panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. El sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Guillermo Ken, es diputado del Frente de Izquierda. Gracias por estar acá, Guillermo. Gracias a vos. Hablamos antes del programa y también en el primer bloque que todo tiende a una polarización que los complica a ustedes, digamos, en términos electorales. Sí, hay en marcha un operativo de polarización, pero es una polarización un poquito rara. Porque en vez de esas polarizaciones donde uno dice, bueno, hay como dos extremos del proceso político, más bien se ve un proceso de asimilación. Las dos listas que van a sacar más votos están acercándose a una posición común más que alejándose. El personal político que se divide en este cierre de listas en gran medida estaba trabajando juntos hace unos meses, ¿no? Alberto Fernández, Massa, Lavagna, Pichetto. Hace no mucho tiempo estaban tratando de diseñar el peronismo federal o el Frente Renovador, cruzándose en esos espacios. Y hoy, bueno, se han dividido y de alguna manera Macri y el kirchnerismo se están disputando este canal de los gobernadores del PJ del interior que han salido muy fortalecidos ¿no? de estas rondas electorales. Eso es un dato objetivo, ¿no? A pesar de que han sido una parte importante de la gobernabilidad de Macri en estos 3 años y algo, de alguna manera... Sí, en contraprestación han podido manejar sus cuentas y eso le dio también mucho más poder todavía, ¿no? Sí, y han logrado canalizar la bronca contra Macri, ¿no? Ha habido un operativo ya hace bastante, después de ese choque fuerte en diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria, en la idea de que no convenía que el pueblo esté enfrentando a este gobierno en la calle, que había que esperar las elecciones. El peronismo en sus distintas variantes se jugó fuerte a este operativo de contención, desde la dirección de los sindicatos, organizaciones sociales, la iglesia. Que este gobierno todo llega un al final, recambio. en muleta, pero que llegue. Claro, y lo que vemos es que los que están ocupando los lugares centrales son los que han tenido una política de fuerte colaboración con Macri. Bueno, ahí lo tenemos a Massa encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires, que venimos de esa foto, ¿no? De Massa con Macri en Davos pidiendo el acuerdo con los fondos buitres. Sí, lo de Massa fue, digamos, cuando ganó Macri, indiscutiblemente, y los dos primeros años, colaboró mucho, digamos, fue parte fundamental de las leyes que sacaron el Congreso el gobierno. Ya los últimos 2 no. Ya entró a hacer ventajita Massa, ya entró, digamos, entraron a... tenido sus idas y vueltas. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo estoy en la legislatura bonaerense. El proceso de endeudamiento y de ajuste que hemos tenido con Vidal es pavoroso. Si alguien hiciera... Endeudamiento en dólares. Sí, endeudamiento en dólares, lo cual
digamos, una bola de nieve que potencialmente, por ejemplo, si tenemos una devaluación fuerte como la que hemos tenido en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, puede quedar en cesación de pagos. Y en ese proceso, los bloques de Massa, pero también de Insaurralde, ¿no? Porque se alternaron los intendentes. Claro, ese bloque que responde a un sector de algunos de los intendentes del PJ bonaerense, digamos, a las autoridades del PJ bonaerense, para ubicarlo, han sido aliados muy cercanos de María Eugenia Vidal. Si alguien hiciera el gráfico de los votos necesarios para los presupuestos que han sido de ajuste, para las leyes que pidió el Ejecutivo, para el endeudamiento, vamos a encontrar que ahí, incluso para leyes que han sido muy enfrentadas por los trabajadores, por ejemplo, el robo de las jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia, bueno, ha encontrado en muchos de estos sectores su apoyo y su sostén para esto. Así que bueno, desde el Frente de Izquierda, en este cierre de lista, entendemos que una parte importante de trabajadores está mirando al Frente Peronista, que se ha armado, o al Frente de Todos, como una forma de golpear a Macri, pero también queremos alertarle que de verdad muchos de los que han hecho el trabajo sucio de estos años con Macri tienen los lugares privilegiados y la orientación que se está discutiendo para esa lista. Uno observa también en la provincia de Buenos Aires, que esto la gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo, ¿no? Que también hay un desfinanciamiento de la caja provincial, del IPS. Sí, sí. De hecho, están vaciando directamente al IPS. Sí, es como un doble juego, porque por un lado están incumpliendo con los aportes que el propio Estado, como empleador, en muchos casos tiene que hacer. Por ejemplo, hay municipios que no pagan. Bueno, hay toda una forma de FACO, nadie les reclama tampoco. Ustedes saben que solo eso, sino van que los provinciales, los municipales, sino docentes, que, por ejemplo, estatales. la provincia paga, por ejemplo, los asesores de ustedes, pero los obliga a ser monotributistas, con lo cual esos asesores tributan en otra caja. Está claro. Y al mismo tiempo que están haciendo distintas medidas de vaciamiento, están empezando a armar la historia de que IPS no es solvente, entonces hay que cuando siempre fue solvente. Claro. Siempre. Es más, una caja que, digamos, es una poca caja superavitaria. Pero ya hace como 2 años las autoridades provinciales están diciendo no se puede sostener IPS como está. Vamos a tener que bajar los montos jubilatorios, vamos a tener que meter mano, y hacen unas cuentas rarísimas para eso, pero bueno, si vos buscás, hay declaraciones de la CUNCE, de otros funcionarios que están medio preparando el terreno o con la idea de meter mano en esa caja. De verdad hubo una experiencia piloto con la caja jubilatoria del Banco Provincia, que es más localizada, aunque digamos es parecido a lo de IPS como caja específica dentro de un sector de trabajadores vinculado al Estado de la provincia, y fue muy fuerte la lucha de los trabajadores del Banco Provincia contra ese robo, que aunque se consumó con parte de los votos del PJ en la legislatura provincial, después hubo un conflicto muy prolongado, y me parece que, por lo que pude hablar con gente incluso de Cambiemos de la provincia, se dieron cuenta que si tocaban IPS en este clima político iba a ser una lucha de esas que juntan a todos, ¿viste? A los docentes, exacto, a los estatales, a los municipales, y que no iba a haber una disposición a dejárselas pasar, y que bueno, realmente podía herir fuertemente al gobierno de Vidal si daban ese paso. ¿Por qué crees que el gobierno de Vidal, que cuando uno ve y escarba un poquito, no es una administración tan sólida ni tan buena, ¿por qué crees que tenga tan buena imagen Vidal? Mira, el año pasado cayó mucho la imagen de Vidal. Sin embargo, tiene una protección mediática fuerte, y por los análisis que se leían en su momento, digamos que la malaria que se vive en la provincia de Buenos Aires, como en todo el país, se la adjudica más al gobierno nacional que a los recursos que pueda tener una administración provincial. Como un rostro más humano que el de Macri, digamos. Bueno, eso seguro, de otra forma de expresarse y demás, pero como que no se le adjudicaba directamente los resultados de la política económica a María Eugenia Vidal, no es por culpa de María Eugenia Vidal, sino más de Macri. Yo he leído varios análisis en ese sentido, y puede ser que eso sea así. Ahora, yo tengo una impresión de que, a pesar de que lo tapen los medios nacionales, hay mucha bronca con cómo están las cosas en la provincia de Buenos Aires. Y por ejemplo, tenía esa impresión con Scioli, y Scioli perdió la elección. Y ojo, con Scioli pasaba algo parecido. Sí, no se hablaba mucho de cómo estaba la provincia de Buenos Aires. Scioli. Pero
uno viviendo en la provincia de Buenos Aires veía que había por abajo mucho problema, mucho conflicto sobre las condiciones de los hospitales provinciales, sobre la condición de los transportes, con las inundaciones, con las condiciones de vida en los barrios. Una cosa interesante de María Eugenia Vidal es que ella, o su equipo, habrá que ver, hizo una lectura de esto. O sea, ella pudo explotar esta situación de la provincia para derrotar a Scioli. Habló mucho de estos temas, pero después no los mejoró. Al revés. Tomemos, bueno, las escuelas, ¿no? Un caso gravísimo. Tuvimos la explosión en la Escuela 49 de Moreno, pero más en general, el año pasado, después de lo de Moreno, eran cientos y cientos de escuelas donde, alarmados por lo que había pasado, los docentes, los padres decían, yo no puedo, no sé, o sea, no pueden funcionar las clases, no tenemos las condiciones elementales. ¿Qué es lo que ha hecho Vidal frente a esto? Directamente desentender a la provincia del sostén de las condiciones de las escuelas. Es decir, esto queda ahora en más a cargo de los intendentes, sin transferir fondos nuevos, cerrando las áreas que están a cargo de arreglar las escuelas. Entonces, llegó llorando, emocionada, diciéndonos que la provincia era muy grave la situación, cosa que era cierto y que le preocupaba. Y lo que ha hecho en estos años es un agravamiento enorme. Entonces, las encuestas sirven hasta un punto, los medios reflejan a veces lo que quieren, y yo creo que hay una bronca muy profunda en la provincia de Buenos Aires con todo este bloque de gobierno. Guillermo, ¿la provincia de Buenos Aires es, como dice Asís, la provincia inviable? No, yo creo que está muy equivocado. Mirá que Asís es un tipo muy inteligente, a veces muy agudo, ¿no? Hay análisis que hace que son interesantes, pero al revés, yo opino lo contrario. Escucho a cada gobierno provincial guitarreando con que no se puede, y de verdad la provincia de Buenos Aires es una de las zonas industrialmente más importantes, más allá de que estamos en una recesión pavorosa, en términos de la producción agrícola más importantes de la región, digamos, no del país, ¿no? De la región. Tiene un nivel productivo fuertísimo, aunque es muy preocupante cómo se está desmantelando en este momento y cómo se cierra fábrica tras fábrica. Entonces, realmente lo que sucede con la provincia de Buenos Aires es que hay instalados una cantidad de privilegios impositivos, económicos de distintos tipos, exenciones para los grupos económicos de todo tipo y color, una renta regresiva sobre el sector agrario. Entonces, realmente, si solo los trabajadores pagamos impuestos, probablemente una zona con este nivel de riqueza puede al mismo tiempo ser un desastre de urbanismo, no tener, digamos, una parte tan importante de la población, los servicios elementales, porque uno lo veía en los gobiernos de Scioli y los presupuestos de Vidal, esto se ha agravado, se les regala plata a cambio de nada. Esas exenciones impositivas a los grandes grupos económicos de la provincia ni siquiera han tenido la contraparte de que, qué sé yo, que no se despida, que se preserven los puestos de trabajo o algo. Es plata de todos nosotros que va a los bolsillos de los grandes grupos capitalistas de la provincia. Creo que eso es inviable. Ahora, si es inviable la provincia de Buenos Aires, bueno, no me quiero meter con ninguna provincia en particular, pero creo que prácticamente habría que cerrar la persiana en todas, ¿no? ¿Qué reflexión te merece que en donde ya se ha votado en las provincias agrarias, ¿no? La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se haya castigado tanto al gobierno? Cuando uno presuponía que, bueno, el gobierno, ellos habían sido uno de los beneficiarios, o donde el gobierno había bajado un poco las retenciones, le había dado... Sí, le dio grandes beneficios al campo este gobierno desde que asumió. ¿Y cuál es la mirada de por qué le votan en contra ahora? Mira, yo creo que la crisis nacional es de un impacto fenomenal, llega a todo fenomenal en muchas capas económicas. Lógicamente uno tiene los tipos que manejan el pool de siembra, pero ¿cuántos de los habitantes de Entre Ríos están a cargo de un pool de siembra, ¿no? Después, el impacto de la inflación, de los tarifazos, del atraso salarial y demás es de un alcance muy, muy generalizado. Esto por un lado, y después este gobierno ha sido un fracaso en sus propios términos. Yo creo que esto es cosa que es importante discutirla, porque no solo es un gobierno, digamos, de los sectores más concentrados del capital y los ha beneficiado y les ha dado grandes negocios, sino que al mismo tiempo es un gobierno que decía que con determinadas reglas de juego iba a abrir un proceso de acumulación, un proceso de desarrollo económico. Evidentemente esto no se ha dado. El Partido Obrero, somos un partido, bueno, tenemos algunos compañeros con más estudios, con menos, pero un partido de trabajadores. Y sin embargo nosotros veíamos venir que había una crisis capitalista internacional,
que los choques eran crecientes, que la etapa era de fuga de capitales de nuestra región y no de inversiones. Pero bueno, vendieron otra cosa, capaz que se la creían o no. Lo real es que incluso los sectores capitalistas del país, incluidos sectores del campo, están afectados. Hoy hay una caída del precio de la soja a nivel internacional. El choque comercial de China y Estados Unidos afecta también a este rubro, que ha sido muy beneficiado en toda la etapa precedente. Entonces, bueno, me parece que también puede estar sufriendo un gobierno que ni siquiera sobre sus propias premisas de los sectores sociales que quiso representar ha podido llevar adelante lo que decía. Me querés decir que no solo se equivocó en el manejo interno, sino que su visión geopolítica también fue desacertada. Geopolítica interna, son dos planos pero no separados, digamos. Vos tenés una lectura de si las medidas económicas que tomás van a servir para un desarrollo económico y han sido un fracaso. Ellos dijeron que iban a llover inversiones y hay fuga de capitales. Lo han financiado con una bicicleta. Ellos no han podido abrir, bueno, ni a los limones, ni a nada, ni los mercados nuevos para la soja que querían en Europa. No se ha abierto esto, está todo el tema en grado de tentativa. Entonces, de vivir como una cosa increíble que exportemos arándanos, qué sé yo, es una cosa que hasta parece tragicómica, ¿no? Pero sí, es muy complicado porque donde observes no ves ningún dato positivo. Es bastante increíble. No, es un fracaso en toda la línea el gobierno de Macri. Es un fracaso en toda la línea y por eso desde el Frente de Izquierda queremos discutir el rol de la oposición, queremos discutir el rol de los sindicatos, de las organizaciones sociales, porque bajo esta idea de la gobernabilidad se ha extendido el periodo político de Macri a costa de sacrificios y un costo enorme para la población trabajadora, y incluso tenemos un Macri que todavía está peleando la elección. Y la presencia de Pichetto en la fórmula no es, ¿cómo se puede decir? No es un caso loco. Un tipo que, viste, el último día... Sí. No llama tanto la atención, digamos. No, pero lo que te quiero decir, no escapa a la lógica del cogobierno que hubo estos 3 años y medio. Por último. El PJ le dio los votos a Macri y la presencia de Pichetto en esa fórmula tiene que ver con todo un sector que lo ha sostenido hasta el último día. Si no, Macri no estaría hoy peleando la elección. Por último, Guillermo, ¿qué importancia le das para esta elección a los 2 metros cuadrados que ocupan la heladera y la alacena? Bueno, enorme. La bronca de los trabajadores argentinos tiene que ver con la licuación del salario que se siente en cada casa, que bueno, por ahí un sector en blanco, un sector bancarizado de los trabajadores, lo que está teniendo es un nivel de endeudamiento loco, fuertísimo. Hay datos de estos días de la caída en el consumo de todos los productos. Y bueno, nos parece que justamente por esa preocupación hay que reforzar el voto del Frente de Izquierda y este Frente de Izquierda Unidad que se ha conformado ahora sumando al MST. Porque la bronca con el gobierno la tenemos todos los trabajadores argentinos. Ahora, la agenda de la reforma laboral la va a llevar también esta lista de Fernández para reventar a los trabajadores en nuestras condiciones laborales históricas. Entonces, tenemos que saber que para el periodo que se viene, reforzar a la izquierda para las peleas que tenemos por delante va a ser una herramienta en manos de los trabajadores. Gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos a un corte y enseguida estamos con nuestro tercer y último invitado de hoy, con Alan González. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta
Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el Plan Integral de Bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Y llegamos al último bloque del programa y estamos con Alan González. Él es de Tres Banderas, del Frente Patria Grande. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la Acá me invitación. dicen que sos candidato a consejero escolar en el partido de San Martín. Alan, yo decía al principio que la crisis repercute en todos lados, pero mucho más el desempleo en los jóvenes. Y uno observa, en líneas generales, que los jóvenes son de los críticos, los más críticos de este gobierno. ¿Vos lo ves así? Sí, yo coincido, y más por experiencia personal. Uno cuando sale del colegio secundario tiene muchísimas dificultades para conseguir trabajo, porque por lo general en todos los lugares te piden experiencia, ¿no? Increíble, una cosa de loco, porque ¿cómo vas a tener experiencia recién saliendo del secundario? Y en el contexto, en la coyuntura actual, te encontrás también con que no hay trabajo. Entonces, bueno, ahí se suma y se canaliza mucho la bronca de los jóvenes porque no pueden acceder al mercado laboral. Ahora está como esto de moda, ¿no? Del rap y esta subcontratación sumamente precaria, ¿no? Donde pagan un monotributo y trabajan para una empresa en la cual son tercerizados los jóvenes. Con una bicicleta, con una motito, van a repartir porque no queda otra también. Sí, obvio, hay que ganarse el pan, pero Claro. el tema es que ahí, bueno, no tiene ningún beneficio social ni nada por el estilo. Alan, vos sos del Frente Patria Grande, que a nivel nacional, digamos, el instrumento político de Juan Grabois. ¿Qué es lo que te llevó a inmiscuirte en política? Mira, justamente ayer tuvimos un acto en Bursaco donde presentamos a Fede Fagioli, que es nuestro candidato a diputado nacional, y a Nati Saracho, que es nuestra diputada provincial. Y lo que me llevó a ser parte de ese espacio político es la potencialidad y la inclusión en la participación, el protagonismo de los pobres, de los jóvenes y de las mujeres. Me siento parte y me siento muy identificado con un espacio político que no solamente impulsa esas reivindicaciones, sino que además también impulsa a los compañeros y a las compañeras para que sean protagonistas de la política, si quieren, ¿no? Entre comillas, porque si la política, la casta política, esa política tan tradicional y enquistada en esos lugares, siempre a los jóvenes, a las mujeres y a los pobres los mira de costado. A los jóvenes les dice, bueno, no, ya va a haber tiempo, vení, tocá el bombito, ¿no? Cantá algunas canciones, que para la política, claro, vos sos joven, la próxima te va a tocar, bueno, y así con los pobres ni hablar, ¿no? Con los pobres, bueno, por supuesto, no participan de política. La esperanza es el futuro, siempre es el futuro, nunca el Sí, presente. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, Sin embargo, las mujeres han dado muestra de grandes movilizaciones, las más multitudinarias, por fuera de los aparatos políticos, gremiales, una nueva conformación social que llama la atención por su heterogeneidad y cómo han sabido articular y tener esa presencia en la calle. claro, las mujeres han desbordado, ¿no? Las estructuras partidarias y sindicales tradicionales. Pasa algo similar más salvando las distancias, ¿no? que es muy grande, pero en las escuelas pasa algo similar con los chicos que son de otra generación, ¿no? La escuela está diseñada y está pensada para una generación de chicos y de estudiantes que no tiene nada que ver con la escuela en la actualidad. Pero en el caso de las mujeres ha sido impactante cómo han llevado sus reivindicaciones a la arena política, ¿no? Y han desbordado esas instituciones tradicionales que no las han podido contener. Y por lo que vos me estabas contando, esa participación es masiva en el ámbito donde ustedes se mueven. Exactamente, sí, es masiva, pero a diferencia de los otros espacios, las compañeras acá son protagonistas, no van a la cola. Tenemos un mensaje, a ver. Sí, María del Carmen de Pablo Podestá dice que tengan una linda noche, estoy mirando el partido de Argentina sufriendo como siempre. Bueno, le mandamos un saludo. Y por otro lado, Mica de San Martín dice: felicitaciones a Alan, joven, docente y militante de nuestro querido distrito, por más pibes y pibas como él dispuestos a transformarlo todo.
Bueno, a televidente que estaba sufriendo con Argentina, decimos que van 1-1, que empató Argentina con gol de penal de Messi. Es todo un tema el fútbol también, porque yo creo que más que un deporte es una cuestión cultural. Para el final, Adam, ¿qué tendrías que decir o qué tenés que decir a la gente para que no solo voten, sino que también se movilicen y que participen, digamos, de estos armados y de esta forma de construcción política? Bien, en primer lugar, vos vas caminando por la calle y le preguntás a cualquiera qué pasa el sábado y nadie te va a saber contestar. Porque tampoco a nadie le importa que se cierran las listas el sábado. A la gente le importa y le interesa saber quién va a ser el candidato a presidente o a presidenta y qué proyecto político de país va a llevar adelante. Eso me parece que es central. Ahí me parece que tenemos un desafío enorme que tiene que ver con proponer hacia el futuro, proponer recuperar la esperanza, proponer recuperar el futuro, ser concretos, decir qué vamos a hacer. Eso es central, eso es lo más importante. Decir qué vamos a hacer con esta patria que está devastada producto de las políticas neoliberales de Macri. Pero no solamente apelando al desastre que hizo Cambiemos y tampoco apelando al pasado, que el pasado siempre fue mejor. No, hay que proponer hacia adelante, porque hay nuevas reivindicaciones, hay nuevas demandas y hay que construir una Argentina de cero. Bueno, ya me están diciendo que se agotó nuestro tiempo. Le decimos a la gente que sigue 1-1 y recién acaba de errar un penal Paraguay. Mamita querida. Alan, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Y a ustedes también por permitirnos entrar en sus hogares y nos vemos la semana que viene para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.